El segundo grupo, el cual vamos a estudiar en esta mañana, son los 3 dones para hablar sobrenaturalmente, para hablar con poder. Amén, amén. Y son el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lengua. Lo vamos a tocar en esta mañana. En la próxima clase tocaremos los 3 dones para obrar, para hacer obras, para hacer sobrenaturalmente. Son el don de fe, los dones de sanidades y el don de hacer milagros. Amén. Vamos pues en esta mañana a ver los dones para hablar sobrenaturalmente. Y empezamos con el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Bien, quiero, antes de dar la definición, abrir el concepto a todos nosotros de lo que es la profecía. La profecía no es solamente algo que va a pasar en el futuro. Mire usted, es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para predicar y proclamar las maravillas y grandezas de Dios. Y también para predecir cosas futuras conforme al propósito y voluntad de Dios. Hay momentos en que alguien se levanta y usted lo nota que está lleno del Espíritu y de fuego y empieza, mi alma se regocija en el Señor y mi vida danza delante de Jehová mi Salvador, que es bueno, que redime, que salva y que hace misericordia a millares. Está profetizando. Está profetizando. Está hablando de las grandezas y las maravillas. Pero no me dijo nada nuevo. No dijo qué va a pasar en el futuro. Pero es que no solamente el futuro es profecía. Alabanza a Dios es profecía. Proclamación de la grandeza de Dios es profecía también. Amén, hermano. Pregunto, ¿el que tiene el don de profecía es profeta? El profeta tiene el don de profecía, pero el que tiene el don de profecía no es profeta. Amén, amado. Es como el pastor. El pastor tiene que ser maestro, pero el maestro no tiene que ser pastor. Amén, amado. Amén. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque no, ser profeta, sí. ¿A cuántos países ha ido? ¿A cuántos pueblos ha ido anunciándola? Él vive de eso. No, él está ahí en la iglesia, es lo que nos falta todos los domingos. Pero de vez en cuando, de cuando en vez, suelta algo y sí. Tiene el don. Pero el don es el don y el ministerio es el llamado a tiempo completo de parte de Dios. Amén. Específicamente de parte de Jesús, que es el quien levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los ministerios a tiempo completo. Esos son los dones de Jesucristo, el Hijo. Pero hablando de esto en cuestión, es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para predicar y proclamar las maravillas y grandezas de Dios. ¿Recuerdan cuando a María viene el ángel Gabriel y le dice, vas a concebir tu vientre, salvo, muy favorecida? Ella hace una oración después, ¿sí o no? Y está en la Biblia. Los católicos le dicen el Magnificat. ¿Sí o no? Amén. ¿Se acuerdan? Y es una oración profética, ella está profetizando. Y se engrandece mi alma al Señor y se regocija mi espíritu en Dios mi Salvador. Y empieza ahí sigue. El papá de Juan el Bautista
Zacarías, cuando ya finalmente cuando estaban circuncidando a Juan y le pusieron Juan, y todo el mundo, nosotros pensamos que el niño, tú le ibas a poner Juanito, perdón, Zacarías Junior, porque tú eres senior y los hijos le ponen los nombres de los padres. Y Juan el Bautista, que se había quedado mudo por dudar, perdón, Zacarías, que se había quedado mudo por dudar, que ya viejo Dios le podía dar un hijo. Búscame una tabla ahí, búscame papel y lápiz. Dice, Juan es su nombre. Escribió y cuando confirmó, ahí vino, ¡bah! Y cayó el Espíritu de Dios y empezó a profetizar las grandezas y las maravillas. Amén. Cuando vino el día de Pentecostés y cayó el Espíritu Santo de Dios en fuego, en bautismo sobre aquellos 120, ¿qué hablaban? Porque todos estaban profetizando. ¿Y qué hablaban? ¿Cómo ha leído usted? Oímos que estos hablan en nuestro idioma y hablan de las maravillas de Dios. Estaban profetizando. Estaban profetizando. Entiéndase desde hoy en adelante, profecía es también proclamación, alabanza y gloria de Dios. De manera articulada, pero de una manera que viene inspirada de Dios. Amén, amado. Amén. Sucede algo que tenemos que tener bien claro y es el propósito de la profecía. Así descubrimos a los falsos profetas, porque los falsos profetas se salen de los propósitos de Dios. Amén, amado. Amén. Usted compra una herramienta y viene con un manual de instrucciones. Si usted no se lee el manual de instrucciones, puede que termine acabando con su vida con esa herramienta. ¿O no? Porque la herramienta es buena y es de marca y está bien hecha, pero donde funciona de verdad es bajo las instrucciones de su manual. Asimismo, los dones que el Espíritu Santo da son maravillosos, pero para lo que Dios los dio, lo usa para otra cosa y es un desastre seguro. Amén. Amén. Y la profecía dice aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación. ¿Qué es edificación? Construir. Que cuando te hablé, tú estabas aquí. Y cuando terminé de hablarte, ya estás mucho más arriba. Eso es edificar. Eso es edificar. Que estabas en ruina, pero cuando terminas de ser ministrado, estás en victoria. Eso es edificar. Las profecías no son para demoler corazones, es para edificar, para edificación, para exhortación. ¿Qué es la exhortación? Es darle un impulso a la voluntad. Es como que tú sabes lo que Dios te dijo, pero tú tienes miedo. ¿Y qué va a pasar? Y si se da y si no se da. Y entonces viene la profecía. Y dice, yo soy tu Dios que estoy contigo. No temas ni desmayes, que yo estoy contigo. Siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No mire a la derecha ni a la izquierda. Y dice, aleluya. Duda, ya no tengo más duda. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Viene la profecía y te exhorta, te impulsa. Sí. Pero a veces, no sé si estoy equivocada, a veces una persona está haciendo cosas incorrectas en su vida. Está viviendo como una doble vida. Ajá. Y viene un profeta y lo discierne. O sea, lo siente, lo dice y le dice, deja de hacer lo que estás haciendo, porque Dios no le gusta eso, por decir algo. Eso no es profecía. Es una exhortación. Ah, una exhortación. Sal del pecado. Amén. Porque la persona te lo está tapando y viene la profecía y dice, estás haciendo esto y esto y esto y piensa que no va a pasar nada, pero yo que soy tu Dios lo veo y te digo, sal. Sal hoy antes que sea demasiado tarde. ¿Lo está exhortando? Y porque
para exhortación. Es exhortación. Ok. Y no es nada del futuro. Es lo que está haciendo. Ya ha estado haciendo. Pero lo está impulsando. Es para exhortación. Amén, amado. Por eso, saquémonos de la mente el estrecho concepto de la profecía solamente ligado a cosas del futuro. Porque profecía es mucho más que eso. El futuro es solamente un elemento dentro de todo. Es como si te regalan el arcoíris y tú nada más te quedas con el rosado. El rosado no, el color de esos de los 7 que son del arcoíris. Y te priva de los otros 6. Agárrala completa y recíbela para que la disfrutes. La profecía es para edificación, es para exhortación y es también para consolación. Consolación. ¿Y qué es consolación? Para consolar implica presencia, implica contacto, implica compromiso, implica fidelidad, implica esperanza, implica apoyo. ¿Sí o no? Y viene, y dice, no, se levantó mi hermano y dice, pero yo soy tu Dios que estoy contigo. Y te cuido como a la niña de mis ojos. Yo pensé que me iba a decir mañana que me iba a ganar $1.000.000. Pero no, lo que me dijo que está conmigo, que está... Dale gloria a Dios que te está consolando. Si es profecía, y te está consolando. Y te está consolando. Hay veces que se levanta alguien y lo que dice el Señor, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y 4 por ahí atrás se ríen, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Eso no es profecía, eso sí es profecía. Porque si Él no está con nosotros, si Él no está con nosotros, amado, no duramos nada. Bien, acuérdese de esto. La profecía, Dios la envía en este marco. La profecía no es para confusión, no es para destrucción, ni es para que nadie le dé un infarto y se muera del corazón, de miedo cuando la oiga. Amén, amén. La profecía es para edificación, exhortación y consolación. Amén, gloria a Dios. Hay personas que tienen el don y lo mal usan. Dios lo ha usado un día, ha dado una profecía y atrás le ha dicho, los hermanos de la iglesia, después que se acabe el servicio, nos vemos ahí en la esquina. Ustedes saben quién es el varón de Dios en la iglesia, que Dios le da palabra, ¿verdad? Bueno, a ese oí, o sea, a mí. Pastor, no, el pastor está allí, una figura decorativa, etc. El que Dios le muestra cosas. ¿A quién es? A mí. ¿Está edificando? No. Amén, amado. No está edificando. Hay personas que dicen palabras bajo no la unción del Espíritu, sino bajo la emoción que están sintiendo. Amén. Amén. Y dicen una sarta de disparate y hablan hasta del futuro. La Biblia, yo después le voy a leer el manual de uso y abuso de los dones, de estos dones, que está en la Biblia, para que veamos con lujo de detalle. Pero por lo menos aquí en esta iglesia nunca vamos a impedir profetizar, pero atrás la vamos a juzgar. Vamos a juzgar la profecía. Porque si usted dice que es de Dios, yo también tengo el Espíritu para tener criterio y saber si es o no es. Amén. Y con el mismo valor que usted la suelta, yo la juzgo. Y si no es de Dios, lo llamo al arrepentimiento. Y por eso la palabra, la profecía nos desafía y nos exhorta también a salir del pecado, a dejar la vida vieja, a romper con el viejo hombre, con el pasado. Y tenemos que decirle a esa profecía también, amén. ¿Se entiende? Recuérdese esto, el que tiene el don de profecía tiene esta capacidad de cuando hay una necesidad y propósito de Dios, lo da para cumplir los propósitos. El que tiene el don no es que sea profeta de ministerio a tiempo completo. El que es profeta de ministerio a tiempo completo, usted lo ve que anda, mire,
dando vueltas de viaje, ministrando a donde Dios lo lleva. Vive en eso y para eso. Amén. Amén. Entiéndase todas estas cosas. Hay ejemplos en la Biblia. Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas que tenían don de profecía. No eran profetas, tenían don de profecía. Amén, amado. Vamos a ver este don también, el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Hablar otros idiomas, hablar. Quiero hacer una diferencia y aclarar que el hablar en lenguas que viene con el bautismo del Espíritu Santo y que es para todos los que lo creen y lo reciben, no es este don de lenguas. El don de lengua es como la profecía, pero es un idioma que no entendemos. Es una profecía, pero es un idioma que no entendemos. Ese es el don de lengua. Dice, pastor, ¿y por qué? ¿Y cómo el Espíritu Santo va a dar una profecía en un idioma que nadie entiende? Para que éste trabaje con el que tiene el don de interpretación de lenguas. El don de lengua es la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu de Dios para hablar un mensaje de Dios en un idioma desconocido para el que lo habla. Amén. Puede ser un idioma de la tierra o lengua de ángeles. No se sorprenda por la rareza. Y el que tiene el don de lengua tiene que trabajar unido al que tiene el don de interpretación de lenguas. Y usted, que es sabio, suspicaz e inteligente, ya se imagina que es el don de interpretación de lenguas. ¿Sí o no? Se lo imagina, ¿verdad? Es la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para interpretar el mensaje que se ha pronunciado en lenguas. Don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Usted dirá, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué mejor no se lo da a una gente y ya? Porque Él es Dios, y Él es Rey, y Él es soberano, y Él es Señor. Y porque además quiere que trabajemos un poco más unidos, y que cooperemos, y que ninguno crea que lo tiene todo, y que contemos los unos para con los otros. Hay a quien Dios le da las dos cosas. Y yo no sé si usted lo ha visto en algún momento que alguien está dando de repente un mensaje en lengua y dice 4 cosas en lengua y atrás dice el Señor está interpretando esa lengua. Pero por lo general Dios le da a uno la palabra y al otro le da la interpretación. Amén. Y vamos a hacer una ecuación matemática aquí, de matemática espiritual. El don de lengua más la interpretación de lengua equivalente es igual a ¿qué? Funciona como profecía. Porque la profecía es para consolación, exhortación y edificación. No es para enterarte a ti de algo que el Espíritu de Dios no te ha dicho a ti primero. Entiéndase esto. No es que tú no sabes lo que vas a hacer y viene alguien y te dice lo que tú tienes que hacer. Así no funciona la profecía, porque ahí no te consuela, no te exhorta y no te edifica. Ahí tú vas en temor. No sé, tengo que ir a buscar al que sabe para que me diga. No, como funciona la profecía, tú estás orando. Y Dios siempre habla. Dios nos escucha a todos. A todos los que tienen la paciencia de esperar que Él hable. Él responde. Y Dios nos escucha a todos. Hasta cuando no se le eriza un pelo de la piel, Dios nos escucha a todos. Y tiene una respuesta para todos. Para todo el que le espera. Para todo el que la busca. Para todo el que la anhela. Y no estamos en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo nada más estaba sobre reyes, sacerdotes y profetas. El Espíritu de Dios está sobre toda la cristiandad. Mora en ti, mora en ti, mora en ti. En todo el que dijo Jesucristo es mi Señor, mora el Espíritu de Dios. Y nos habla a todos. Y para que te asegure
y tu fe sea firme, te manda el que te da la profecía y que te dice ya lo que te dijo Dios. Y entonces tú dices, amén, eso me confirma lo que ya yo me imaginaba que era conmigo. Así es como funciona. Esto abunda de personas que quieren buscar información sobre el futuro y el mañana, y como todavía no les ha llegado a ellos, se desesperan y salen a que se las diga cualquiera. Error, 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 error. Porque Dios no te va a mandar a decir a ti con otra persona algo que ya a ti no te ha enseñado primero. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted esté orando por guianza de Dios y aparece alguien, tenga el nombre que tenga, tenga el ringo y el rango que tenga, venga de donde venga, maneje el carro que maneje. Si viene y le dice algo a usted que el Espíritu de Dios no le ha dicho a usted, no le crea. No le crea. No le crea. No le crea. Porque entonces viene la experiencia de verdad de alegría y de gozo. Cuando viene la persona que viene de parte de Dios, que ni te conoce ni sabe quién tú eres, y te dice lo que tú y el Espíritu Santo de Dios han hablado en los secretos. Y entonces tú das brinco de alegría y no te queda más duda, tú sabes que es Dios que te ha hablado y que te lo ha que te ha afirmado con profecía. Amén, amado. Así son estas cosas. Vamos a ver el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, que es el manual de los usos y abusos de estos dones del Espíritu Santo. Yo lo voy a poner aquí, yo lo tengo acá. Ahí lo tiene. Voy a poner un poquito más grande. Ahí. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mire, el don de profecía es importante. Este es Pablo escribiendo. Y oiga lo que dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Está hablando Pablo esto porque los corintios eran desordenados. Y había unos cuantos que tenían el don de lengua. Y otros que no tenían el don de lengua, pero hablaban en lengua. Y se la pasaban dando lengua. Y era una competencia a ver quién daba más lengua. Y nadie entendía nada. Y llegaba una gente nueva a la iglesia y salía corriendo. Esto es un manicomio, socorro. Tenían tremendo desorden y por eso el apóstol Pablo habla del orden que tiene que haber al usar los dones. Dice, el que habla en lengua extraña, estoy leyendo el verso 4, a sí mismo se edifica. El hablar en lengua del bautismo con el Espíritu Santo es para edificación personal. No es para tormento público, es para edificación personal. Amén, amados. Gloria a Dios. Pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Por qué? Porque lo entiende. Amén, amado. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profetizasen. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Lenguas en volumen elevado, sin interpretación en la iglesia, ¿qué me da? ¿Qué me queda? Nada. Ay, sí, porque estaba lleno del Espíritu, estaba hablando, pero ¿para quién era? ¿Qué era? Oh, no me queda nada. Se presta para confundir, no para edificar. Pero se levanta alguien y habla en lengua y da el mensaje, y se levanta otra persona y lo interpreta, y es profecía. Y todos somos edificados. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina.
En otras palabras, ¿qué le sirve si yo le doy un culto de 3 horas hablando en lengua? Todo el mundo sale diciendo, esto fue tremendo, eso fue glorioso. Y le dice, cuéntame, no entendí nada, pero eso fue tremendo. Yo ni sé lo que estaba diciendo, yo lo que sé que era de Dios. Pero usted sabe que muy poco beneficio, si no ninguno. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si la trompeta no suena como trompeta y suena como violín, usted se acuesta a dormir cuando tiene que correr. Amén. Y si el don de lengua no tiene interpretación de lengua, vaya el Señor está diciendo, escapen por su vida. Y usted no lo entiende y se queda durmiendo en el mismo lugar. Por eso tiene que haber funcionalidad en los dones. No reguero, ni competencia, ni escándalo. No. Lengua con propósito. Don de lengua con interpretación de lengua. Y los dos, estos dos con la profecía para exhortación, edificación, consolación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, tienes el don, pida en oración poder interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ahí? Sí, pero estamos ya en el verso 14. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No se malinterprete. Yo no estoy diciendo que están prohibidas las lenguas en la iglesia. Hable en lengua todo lo que usted pueda. Todo lo que usted pueda en lo personal. Hable en lengua. Y aquí en la iglesia, en la congregación, cuando estamos reunidos todos, si se habla en voz alta en el sentido de yo pararme y llamar la atención sobre mi persona, que se vea que haya interpretación. Si no, mejor sentarse. Amén. Amén. Dice el verso 16, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que ha dicho, porque tú a la verdad bien da gracia, pero el otro no es edificado. Y el problema es, mire a dónde llegó el extremo esto en los Corintios, que se estaban discriminando. Los que hablaban en lengua estaban discriminando a los que no hablaban. Y si yo hablo, tú no puedes entender. Y estaban en eso. Y eso no edifica, eso divide, eso confunde, eso crea enemistad entre los hermanos, complejo de inferioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios no quiere eso. Dice, tú a la verdad das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios. Y le está hablando Pablo, que dice que hablaba en lengua más que todos ellos juntos. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. Amados hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y si alguien no cree, fíjense, alguien piensa, tiene miedo de hablar en lengua, porque eso parece cosa, no sé, de la gente que está en el espiritismo y la cosa. No, ellos copiaron esto. Amén. Esto vino primero. Amén. El hablar en lengua lo dio el Espíritu primero. Y el otro, todo lo de Dios lo quiere copiar y lo quiere imitar. El Señor lo reprenda. Pero esto vino primero. Nosotros tenemos las lenguas originales, las de Dios.
Las del Espíritu de Dios. No hay que tener pena en hablarla, en tenerla, en practicarla. No es espiritismo, es don del Espíritu Santo. Dice así que las lenguas son por señal. Estoy leyendo el 22. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Dice el verso 23, sí pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, tremendo cacareo, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. No dirán que están locos. Es un montón de locos, bla, 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 yo no sé, tengo miedo de que me vaya a coger la corriente esa a mí también. Me voy antes que salga yo. Porque, y tú dices, no, el culto estuvo buenísimo, estuvimos hablando en lengua, pero la gente nueva sale corriendo. Porque no entiende. Y nosotros mismos, después de estar 4 horas ahí, ni nos entendemos nosotros mismos tampoco. Y cuando metemos el servicio y el culto y la reunión que hicimos, la metemos en una juguera, ¿y qué le sacamos? No sé, bueno, yo salté, me ericé, la piel de chinita, el cacareé, como... Pero, ¿y qué te dijo Dios? Me caí. ¿Y qué te dijo? Me caí, me dieron un manotazo, el otro que parecía un ventilador, aquel empujó 4, me cayeron 4 encima, un hueso roto, qué sé yo, pero... ¿Y qué te dijo Dios? No sé, no entendí, estaba bueno. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios no es un Dios de confusión. Reunimos. Dice el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Cuando está la profecía sí se entiende. Amén, amado. La profecía es el mensaje que sí se entiende. Y llega una gente que llega disfrazado y viene la profecía y dice, ¿tú qué te haces? Yo te conozco. Mira dónde ha caído, arrepiéntete. Y dice así, me equivoqué. Hermano. El hablar en lengua es para orar todo lo que nos conviene, es una oración perfecta. El que ora en lengua no está orando, no está pidiendo capricho, ni está orando en orgullo. El que cuando uno ora en lengua, uno ora en humildad, uno ora en fe, uno ora en adoración, uno ora que no hay ninguna traba, porque esa oración es como si el Espíritu Santo te agarra la lengua y te dice, hoy, en esta noche, en este día, vas a pedir esto. Y no abre la boca así, si vas a pedir por esto, que tú sabes que te hace falta, pero no quieres, y vas a orar por esto. Y vas a acordarte de aquel que está allí y vas a pedir por él. Tú no lo sabes, pero vas a... por eso esa oración es perfecta. En ese sentido, porque viene por la fuerza, por la guianza, por la influencia del Espíritu Santo. Y por eso nos hace falta hablar en lengua. La oración pues, no tiene trabas, no tiene errores. Cuando usted ora en lengua, usted no se equivoca. No se equivoca. Y se alaba a Dios, se adora a Dios, se exalta a Dios, se echan fuera demonios, se intercede, uno se humilla, uno clama, uno hace maravilla orando en lengua. Uno hace maravilla orando en lengua. Amén, amado. Ahora, todos los extremos no son saludables. Hay quien ora mucho en lengua y no quiere orar en español. Y todo lo quiere resolver hablando en lengua. Pero es que yo no entiendo lo que tú dices. Y su familia no lo entiende, y el jefe en el trabajo no lo entiende. Más bien lo que lo malentiende, lo va a votar si lo oye. Hay que orar en el idioma de uno también. Que nuestra mente y nuestro entendimiento no quede sin fruto. Tenemos que desarrollar oraciones en nuestra mente, en nuestro idioma también. Bien, seguimos leyendo. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, no todos al mismo tiempo. Y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero.
porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Mire, y esto es para desarrollar entrenamiento. La primera vez que uno habla en lengua, que uno es torpe. Uno dice, yo no me podía contener, yo no sabía cuándo parar, yo no tenía, y esto y lo otro, y después, y la gente tenía, y eso es al principio, pero eso es como la bicicleta. Al principio usted es torpe, pero ya después hace hasta pirueta. Amén. Ya después usted sabe, usted dice, ahora sí, y ahora habla en lengua. Ahora no habla. Dice, ahora lo hablo alto porque estoy solo y voy a romper paredes aquí gritando. Y en otro lugar, dice, no, aquí hay 4 gente que no me entiende, voy a orar así. Ellos no me oyen, pero sí estoy hablando bien. Y ese control viene con el uso, con el ejercicio, con la práctica, con el entrenamiento. Amén, amado. Porque el Espíritu se sujeta a los profetas. Amén, amado. Igual que hay 3 que tienen una profecía y dicen, no, pero yo no me puedo callar, dice el otro, yo tampoco. Usted sí se puede callar. Y puede hacer cola y tomar turno. Sí puede. No, pero es que este es el momento. Sí, y el del otro, de todo es el momento. Por turno y por orden. No, que se me va a olvidar. Dios no se equivoca, no se te va a olvidar. Contrólate, llegará tu momento. Amén. Sí, escríbelo, ensáyalo, grábalo en una grabadora. Qué sé yo. Pero como dice el hermano César y la Biblia lo testifica, Dios es un Dios de orden. Amén, amado. Sigue diciendo la palabra de Dios y termina el apóstol Pablo diciendo esto: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si alguno dice que es espiritual y que sí es profeta, diga amén al orden y política de Dios en cuanto al uso y no abuso de los dones espirituales. Dice, más el que ignore, allá es su problema. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente